el gobierno nacional. Quien tiene toda la información es nuestro compañero Mauricio Cantando, que estuvo trabajando intensamente, por supuesto, como siempre, ayer. Hola Mauri, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, sorprendido estoy porque realmente uno, cuando empezó esta novela de la emergencia en discapacidad, ya por abril, lo que menos imaginaba es que el gobierno se iba a permitir a sí mismo tener una derrota que es histórica. Hace 22 años que un presidente no le rechazan un veto. Si uno mira la estadística, es cierto que antes pasaba, Sí. bastante seguido, pero porque la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo era más institucional, ¿no? Sobre todo en el gobierno de Menem, que por ahí el Congreso rechazaba un veto y las leyes muchas veces se legislaba de forma muy compulsiva, no eran temas muy rimbombeantes, pero con un tema central que genera convocatoria en las calles, ningún presidente se puede permitir 4 derrotas seguidas. Ayer, por si algún desprevenido no recuerda, para que te rechacen un veto, 2/3 del Senado, ya pasaron 2/3 de diputados. Es un número, pensemos que es el mismo Congreso que aprobó la ley bases. Claro. O sea, vos podés decir, bueno, pero yo tengo pocos diputados. Bueno, pero aprobaste la ley bases, aprobaste un montón de temas. En febrero lo mismo, aprobaste casi todo lo que hiciste. Y ese mismo Congreso se da vuelta porque de pronto entiende de que en este tema que es la discapacidad no se le puede dar la espalda a la gente de una manera tan fría y tan bestial como hizo el presidente, que recordemos, hay puntos que tiene este proyecto que desde hoy tendría que aplicar mi ley. El primero tiene que ver con prolijar un poquito la cuestión de las pensiones que tanto se habla, crea 2 pensiones nuevas, reemplaza las que están y le pide a Andis que labure generando una trazabilidad de las pensiones, en lugar de decir que se la están dando cualquiera, cuando son ellos mismos las que la están dando, auditar si realmente quieren hacerlo, la que no está ocurriendo, sino que están mandando carta de documentos, eso no es auditar. Y por otro lado, las prestaciones de discapacidad están congeladas hace un año y nadie explica la razón. Mezclan las pensiones con las prestaciones como único motivo, y la realidad es que la oposición, que no hay mucho sonso, ya advirtió que en realidad acá había un negocio en marcha para liberalizar el mercado, o hacer un mercado de prestaciones por discapacidad, eliminando el nomenclador que tiene costos únicos, y ahí determinados actores de la salud deberían tener un gran negocio. Eso se cortó definitivamente porque con esta ley, primero hay una compensación a los prestadores, que seguramente están escuchando, prestadores que van a recibir una suma, una compensación, hasta en compensación de lo que subieron los precios de noviembre de 2023 hasta acá. Y lo más importante, que esto es muy importante, pasó muy desapercibido, si uno lee las crónicas casi no lo ve, hay una indexación permanente de las prestaciones en función de cómo se actualizan las jubilaciones, que por si alguno no lo recuerda, desde el año pasado se actualizan por inflación. O sea, este gobierno actualizó por inflación las jubilaciones. O sea, que ningún prestador va a estar en desconocimiento de lo que va a cobrar de acá 2 meses, de acá 3 meses, de acá 5 meses. Se va a terminar esta agonía de, ¿cuándo aumentan? Y eso la verdad que generó mucha movilización popular, porque da una previsibilidad en la atención a las personas discapacitadas, ¿no? Claro. Y Mauri, ¿cuándo se tiene que empezar a aplicar? Digamos, ¿qué tiempos tiene el Ejecutivo para cumplir con esta ley? Bueno, esto es interesante porque como hay poco antecedente cercano, se confunde. Habitualmente cuando hay una ley sancionada, de hecho esta ley dice en uno de los artículos, se promulga 30 días después de su sanción, como que se le da tiempo al gobierno. Los gobiernos suelen tomarse a veces un tiempo administrativo, hacer una promulgación. Ayer no se sancionó una ley, la ley ya estaba sancionada. Ayer se rechazó un veto en forma definitiva, esto hay que dejarlo claro. No es lo mismo. La Constitución es bastante clara, desde hoy la ley tiene que aplicarse. Ya mismo. Desde hoy la ley tiene que aplicarse de la manera que el gobierno pueda, no es que alguien va a ir a una ventanilla a cobrar una pensión nueva, pero tiene que moverse administrativamente. Si el gobierno no se mueve administrativamente para aplicar la ley desde hoy, tanto Javier Milei como Victoria Villarruel, que hoy está a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente, estarían incumpliendo los deberes de funcionario público. Esto es lo que decía ayer la oposición entre pasillos, al margen de que si el gobierno tiene ganas de judicializarla, que la judicialice, pero si un juez no te da una cautelar, la tenés que aplicar. O sea, hoy el presidente tiene que aplicar la ley. Si pasan los días y no la aplica, va a recibir denuncias penales por incumplimiento de deberes de funcionario público.
Por eso había tanto desconcierto ayer, y por eso ninguna voz oficialista en ninguna cámara quiso hablar. O sea, Milei logró avergonzar a sus bloques con este tema porque nadie quería hablar. El jefe de bloque, Ezequiel Atauche, se fue y no quiso cerrarle el debate. Y después volvió y sí defendió el otro proyecto que ayer se aprobó para restringir los decretos de necesidad y urgencia. O sea que el tema de discapacidad realmente quebró al gobierno para adentro y para afuera, ¿no? Sí, sobre todo también por el contexto en el que se da, en el que se está investigando desde la justicia supuestas coimas, retornos en connivencia con la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro que no existía hace 2 meses cuando esta ley se sancionó, ni hace 4 cuando se aprobó por primera vez. Este tema no existía, surgió después, por lo tanto se sabía que ayer el final iba a ser ese porque esto había tenido 2 tercios en el Senado en otro contexto, o sea que la votación final fue 63 votos y una ausencia de UP por problemas de salud, o sea que sobraban votos de verdad, casi nadie votó en contra. Solamente La Libertad Avanza y la cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, no se animaron a votar en contra los senadores que responden a Mauricio Macri, porque decían, bueno, pero entonces al final vamos a ser los malos gratis, o sea, el gobierno no le va a costar conseguir aliados y la propuesta es perder, o sea que fue realmente una situación inédita, con mucha gente afuera festejando y mucha gente avergonzándose, o mucha gente no, o el oficialismo avergonzándose dentro del Senado. La verdad que creo que me animo a decir, o todos los analistas avesados que uno se cruza, dicen, este es el cisne negro del gobierno. Esto es una situación en la que el gobierno, o si no hace un cambio de metodología, va a empezar un proceso erosivo, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo otro que se aprobó, Mauri, que entiendo que después va a diputados, ¿no? La restricción de los DNU. Sí. Ahí sí hubo debate, eso fue más divertido porque se aprobó después. Y uno decía, no, se tenían que ir los oficialistas. No, ahí volvieron todos. O sea, mostraron su vergüenza con el tema de discapacidad, volviendo y hablando todos juntos. No, concretamente lo que se aprobó es un proyecto de ley para que se restrinja al mínimo el uso de decretos presidenciales, ya sea los de urgencia, los delegados, que están ahora de moda porque Instruccional los usa para achicar el Estado. Durarían 90 días, hoy por hoy duran hasta que las 2 cámaras los rechacen. Mientras las 2 cámaras los rechacen, los decretos rigen. Eso hace que si una lo rechaza y otra no, rija. En este caso duraría 90 días, y si en estos 90 días las 2 cámaras lo aprueban, que digamos, cuando las 2 cámaras lo aprueban, rige. Si en 90 días eso no pasa, no rige más. O sea que si una sola cámara lo aprueba, no queda garantizado. Esto fue aprobado también por 2 tercios, esto también es interesante. Algunos gobernadores sí sacaron los senadores, aliados, Chaco, Mendoza, Misiones, y se viene una pelea fuertísima en diputados donde Martín Menem va a tener que lograr, no que la ley no se sancione, o que el proyecto no sea ley, mejor dicho, sino que juntar 1 tercio para el veto, que esa va a ser la gran pelea en diputados. Un proyecto que, si se convierte en ley, Milei ya no podría gobernar por decreto, porque tendría que pedir permiso a un Congreso que va a tener mayoría opositora también en diciembre, o sea que es bastante restrictivo, ¿no? Bien, determinante. Mauri, bueno, te liberamos, te agradecemos un montón por tu trabajo como siempre, y seguramente hablamos el domingo. ¿Te toca trabajar? No lo sé todavía. Ah, ok. Bueno, quizás entonces. Te mandamos un abrazo grande y hasta la próxima. Un beso grande, Rocío. Hasta luego. Hasta luego. Mauricio Cantando, corresponsal en el Congreso de la